Bienvenidos a tu Social Podcast, donde entrevistamos a las flechas de los talones de Aquiles de los problemas del mundo. Quédate a inspirarte. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Otro capítulo más del Talón de Aquiles. Me da muchísimo gusto a los que nos están siguiendo. De verdad, muy agradecidos. Y como siempre, tenemos una invitada súper especial. Ornella Garelli Ríos, especialista de consumo responsable y cambio climático y las campañas de océanos de Greenpeace México. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy. Ay, pues yo súper emocionado. Te voy a contar algo que cuento casi siempre en todas los podcasts, que yo empiezo a hacer proyectos sociales justamente porque un día cuando era muy niño veía la tele o veía algunas revistas de personas que salvaban a las ballenas. Y entonces yo dije, yo un día quiero estar ahí, o sea, haciendo algo que a las personas les beneficie, les impacte. Yo quiero cambiar, la forma en la que se están haciendo las cosas. Y pasa el tiempo y yo no tenía ni idea de cómo se hacía un proyecto social, no tenía ni idea. Yo pensaba que, no sé, o sea, para empezar no sabía de dónde sacaban los recursos. Entonces me voy adentrando, entro a la universidad, encuentro un maestro que justamente trabaja en comunidades, estudio psicología. Entonces, obviamente, ya no me iba a enfocar a salvar a las ballenas, pero, pues, dije: "Puedo hacer otro tipo de cosas", ¿no? Y entonces, él me empieza a enseñar cómo hacer proyectos sociales, cómo empezar a concursar por algún recurso, y desde ahí empiezo, ¿no? A generar mis propios proyectos, mis propias organizaciones, y empezar a trabajar. Entonces, algo que se me ha hecho súper importante y súper padre es el trabajo que ustedes hacen y sin duda, y creo que muchos concordarán, conmigo, a veces son más confiables ustedes que la misma secretaría, ¿no? Entonces, yo súper honrado de que estés aquí, con nosotros. Y, pues, en esta nueva normalidad, en línea, me hubiera encantado conocerte en persona, pero, pues, en línea. Y otra cosa que esta nueva normalidad nos trajo pues es el boom de todas estas plataformas digitales de comida rápida. Al menos yo vivo en Campeche, yo creo que en Ciudad de México ya estaba un poco más abierto este tema de la comida, pedida por aplicaciones, pero aquí no. Y justamente en pandemia se empiezan a crear las primeras aplicaciones locales para pedir comida. Y eso trajo que muchas personas pidieran su comida y se las trajeran en recipientes desechables, que genera un montón de basura. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Porque sé que tienen una línea de trabajo en este sentido. ¿Cómo han visto este problema? Sí, pues antes de entrar ya en materia de plásticos, me gustaría igual agradecerte todo esto que me platicabas, esta historia. Creo que es sumamente importante que nuestras acciones puedan inspirar a otras personas, ¿no? Porque a partir de eso podemos empezar a hacer cambios. Y tú hablabas particularmente en cambios sociales, pero también en cambios que beneficien a las otras especies, ¿no? No solamente las personas somos el centro de todo y pues que permitan proteger nuestro planeta por la importancia que tiene en sí mismo, pero también por pues los beneficios que nos trae a los seres humanos, ¿no? Es el planeta en donde vivimos y de pues del equilibrio de nuestros ecosistemas depende pues nuestra vida, ¿no? De eso se sostiene la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, es muy importante esto que mencionas y justamente yo, antes de empezar la pandemia, mi último viaje fue a Campeche, Ah, ¿cómo porque ves? sí, fue el 11 de marzo cuando fui, más o menos en esos días, 11, 12 de marzo, que justamente la Secretaría de Medio Ambiente de allá lanzó la campaña educativa porque entraba en vigor la prohibición de plásticos de un solo uso de Campeche. Entonces, Okey, me invitaron a ir. Nosotras desde Greenpeace siempre apoyamos las legislaciones estatales, las prohibiciones que los estados están aprobando, implementando para los plásticos. Entonces fuimos di una plática también allá a la gente de Campeche y bueno, la verdad es un lugar súper bonito, aprovecho para mencionarlo. Me gustó mucho. Y se me hace ahorita muy interesante esto que me cuentas, ¿no? De que justo con la pandemia empezó a este boom, ¿no? De los servicios de comida para llevar.
Y es una o a domicilio, y es una realidad que sí se ve en muchas ciudades, en prácticamente todas las ciudades, porque la cuarentena, pues, llevó a que los restaurantes, tuvieran que cerrarse a recibir, comensales ahí, ¿no?, en sitio. Entonces, si bien antes de la pandemia se habían hecho muchos avances, particularmente en la concientización de la población, de que utilizar plásticos de un solo uso generaba impactos ambientales, ¿no? Veíamos ya estas imágenes de cómo especies marinas como las tortugas, como las ballenas, las aves marinas también, estaban teniendo pues estos impactos o sufriendo los impactos de la contaminación por plásticos. Esta concientización llevó también a la aprobación de todas estas prohibiciones, como ya mencionábamos en el caso de Campeche. Actualmente, al menos 25 estados de nuestro país tienen algún tipo de prohibición de algunos productos plásticos de un solo uso, y ahí vamos, ¿no? Y con la llegada de la pandemia, sí vimos un cambio. No me gustaría llamarlo retroceso, pero sí ha implicado nuevos retos para esta lucha contra la contaminación por plásticos. ¿Por qué? Bueno, esto que tú mencionas de que la gente empezó a pedir a domicilio, pues sí se debe en parte a la cuarentena, el no salir, pero también a este temor, ¿no? De contagiarnos, ¿no? De querer evitar contagiarnos, y muchas personas asociaron la higiene o la prevención de contagios con el uso de plásticos desechables. Y detrás de esto, no es solamente una creencia que surgió, hemos identificado en muchas ciudades, y no solo en México, sino en el resto del mundo, cómo detrás de esta creencia ha estado también la publicidad de las empresas que comercializan plásticos. No Wow. es coincidencia. Incluso, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, que es el caso que más conozco, la industria del plástico envió una carta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidiéndole o demandándole que se parara la prohibición por cuestiones de higiene, porque supuestamente los plásticos de un solo uso, y estamos hablando para que quienes nos escuchan tengan claro a qué nos referimos. Nos referimos a platos, a vasos, a tapas, a cucharas, a tenedores, cubiertos, todo esto que se utiliza en la comida para llevar, a bolsas plásticas, puede ser también a botellas de PET, de envases. Todos estos son los plásticos de un solo uso. Entonces, pues sí, alegaban que utilizarlos podía garantizarnos mayor higiene y prevenir que nos contagiáramos. Y esto lo hicieron en otros sitios que incluso llevó a, por ejemplo, retrasar la entrada en vigor de las prohibiciones, porque en algunos sitios sí lo lograron, en otros no. Pero está detrás, ¿no? Está este oportunismo de la industria del plástico. Y esto no tiene un sustento científico, porque hay investigaciones que indican que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo en superficies plásticas entre 2 y 5 días. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que realmente un desechable no nos va a estar protegiendo, porque igual viene desde fuera. Entonces, lo importante aquí es seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. ¿Qué nos dicen? Pues lavar con agua y jabón, desinfectar constantemente todos los objetos y superficies que tocamos y nuestras manos. Y pues esto es la principal medida que tenemos que debemos tomar para pues proteger nuestra salud, ¿no? Entonces, si vamos a estar lavando o desinfectando todo, pues ¿por qué no hacerlo con opciones reutilizables que no generen estos residuos? Además de esto, de esta creencia, esta preocupación, pues también está, pues esta otra cuestión, ¿no? De estar en casa, de tener de no salir, ¿no? Esta situación ya ha cambiado y desafortunadamente, como tú decías, sigue la utilización de todos estos desechables. Y aquí, pues la recomendación sería a las personas, consume local, ve a los sitios que están cerca de tu casa, donde puedas llevar tu propio topper, tus propios recipientes para que ahí te sirvan la comida. Acá en la Ciudad de México, que es un sitio súper grande, pues sí pensarías, no, wow, es un tanto más complejo, ¿no? Y por eso la recomendación de consumir local, para que no pidas también alimentos, que tampoco tiene sentido en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, ¿por qué pides en un restaurante que queda 1 hora de tu casa cuando puedes pedir en sitios más cercanos, ¿no? Pero bueno, entonces la recomendación es esa, pide en sitios cercanos a tu casa y donde puedas llevar tus propios recipientes y evites estos desechables. Tristemente aquí en Campeche, estamos en costa, pero tristemente, pues, nos han tocado muchos
este tema de basura creo que sí es preocupante, pero también tenemos el petróleo que a cada rato se derrama, ¿no? Entonces, se ha cotidianizado y fíjate que, cuando se aprueba la ley que comentas aquí en Campeche, fue justamente antes de pandemia, antes de que comenzara la pandemia. Y me acuerdo haber platicado la persona que hizo la iniciativa y, me comentaba, el único reto que tenemos ahora es, el tema de el unicel. O sea, que no pudo entrar a la ley el tema del unicel. Y realmente, o sea, el tema de la comida se reparte mayormente en unicel, al menos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que pandemia sí nos hizo darnos cuenta que no cocinamos tan bien, entonces teníamos que pedir. U otra, realmente muchos trabajos tampoco pararon, entonces tampoco hay tiempo para cocinar. Y a veces, el sistema en el que a veces nos vamos moviendo, como que reduce nuestros tiempos para nosotros mismos, que nos permite hacer uso de esas de la comida, de no prever llevar nuestros toppers, que yo creo que ahorita ya se está un poquito implementando. Y te quiero hacer una pregunta sobre el tema del Yeti. Termos siempre han habido termos, pero cuando se implementa el Yeti comienza a ser, no sé si hasta cierto punto una moda, porque yo creo que el aprendizaje o la educación ambiental, al final de cuentas, tiene que llevar un aprendizaje del usuario, ¿no? De quien lo recibe. Y el aprendizaje va a significar un cambio de conducta. ¿Tú cómo has visto este tema? ¿Es importante, la generación de nuevos productos para que se genere un cambio de conducta? Eh, ¿O es necesario generar tendencias o modas para que pueda cambiar, pues, cierto sector de la población y empiece a llevar este tipo de productos, no? Sí, pues sobre esto, creo que es importante mencionar que lo más ecológico es lo que ya tenemos en casa, porque haciendo como un análisis más profundo, ¿no? La degradación ambiental que sufrimos en la actualidad, así como el cambio climático, se deben a este modelo de producción y de consumo masivos que impera, ¿no? Este modelo capitalista, en donde se produce en masa eh, para vender, por ejemplo, productos que tienen que viajar por miles de kilómetros para llegar a tus manos, ¿no? Y con esta intención de que la gente tenga que estar sobreconsumiendo todo el tiempo porque si no el sistema colapsa, ¿no? Entonces, pero esta producción ha llevado a una explotación desmedida de recursos para generar todos estos nuevos productos y también con este sobreconsumo, pues estamos llevando a una generación desmedida de residuos. Y estos residuos pueden ser residuos sólidos, como en el caso de los plásticos de un solo uso, pero también en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, para poder atender o hacer frente al cambio climático, no necesitamos solamente, o sea, no podemos solamente dejar de utilizar un plástico de un solo uso, ¿no? Sino que nuestras medidas tienen que ser un poco más integrales, ¿no? Entonces, sirve de muy poco que tú te enfoques, por ejemplo, en, ok, ya no voy a comprar ninguna botella PET, ¿no? Por poner un ejemplo de producto plástico, pero me compro 20,000 termos, ¿no? Y el nuevo, como tú dices, ¿no? Pues al final, para producir estos nuevos artículos, también se necesitaron recursos, también se consumieron bienes naturales. Y seguimos anclados en esa cultura de sobreconsumir incluso cosas que no necesitamos. Y esto sigue generando impactos ambientales. Por ello, la recomendación es utiliza lo que ya tienes en casa, ¿no? Igual, en un ejemplo también muy común es lo de las bolsas. Están prohibidas en muchos sitios las bolsas en el supermercado, ¿no? Las bolsas plásticas. Pero a las personas, a mucha gente se le olvida llevar su propia bolsa reutilizable. Entonces, cada vez que va al súper, termina comprando una bolsa de tela, una bolsa reutilizable nueva. Y pues este no es el objetivo. El objetivo es que realmente cambiemos nuestros hábitos como tú ya lo mencionabas, un poquito de planeación, un poquito de detenernos y tratar de recordar siempre llevar tu bolsa, que es un esfuerzo realmente pequeño, o sea, no implica tanto de nuestra parte, solamente cambiar un poquito esta cultura en la que estamos inmersas de sobreconsumir, ¿no? Y esta cultura de utilizar y desechar en donde no damos valor a lo que ya tenemos.
Y pues la idea es revalorar lo que ya tienes, ¿no? Y en lugar de estar comprando bolsas reutilizables cada vez que vas al supermercado, pues llevar una que ya tengas o llevar una mochila, una canasta, no necesitas ni siquiera incluso comprar una bolsa, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Lo más ecológico es lo que ya tienes en casa. Sí, yo creo que justamente eso que mencionas de las bolsas, hay lugares, que vas y no llevas tu bolsa, pero también ya se creó el mercado de te vendo las bolsas en el súper, ¿no? O sea, ay, no llevaste, pues sí tengo, pues te las voy a vender. Y hay igual cosas, que el hecho de ponerle que son verdes ya se supone que son, ecológicas, ¿no? Que creo que se llama greenwashing o algo así, ¿no? Sí, exacto. Creo que son prácticas muy cotidianas que se hacen comúnmente, o como cuando ponen los estos contenedores de comida de color como que más, oscurito, y ya con eso se supone que son ecológicos, ¿no? Y Sí. realmente no es así. Realmente, ¿cómo estamos en el tema de plásticos en México? Pues mira, qué bueno que tocas esto del greenwashing o publicidad engañosa, si lo queremos hablar igual con un término en español. Porque, son estrategias, ¿no?, que llevan a cabo muchas empresas para poder seguir vendiendo estos productos. Y algunos, como estas bolsas, que tú mencionabas, que son de muy mala calidad y que se te van a romper muy pronto y que al final también terminan siendo desechables. O como pintar el unicel de cafecito y ya decir que es ecológico, ¿no? Entonces, esto yo lo vinculo con las llamadas falsas soluciones, así las llamamos, las soluciones que están dando muchas empresas a la contaminación por plásticos. Y lamentablemente muchas de las prohibiciones de los estados han incluido como alternativa estas falsas soluciones. Y de A hecho, ver, un pero caso cuéntame es ejemplos de eso. Campeche. Pues A ver, Campeche de cuéntame, hecho lo cuéntame. tiene. Este comentario igual, porque, o sea, es importante hablar de esto para mejorar las prohibiciones, no Así para es, echarlas atrás. O sea, prohibir los plásticos es un buen paso, pero las alternativas que se dan a los plásticos deben ser las alternativas correctas. De lo claro. contrario, vamos a estar pues generando otros impactos ambientales y no se va a solucionar el problema, ¿no? Lo vamos a solamente a hacer distinto. Por ejemplo, en el caso de Campeche, la legislación que ustedes tienen en el estado prohíbe los plásticos, pero la alternativa que da son los biodegradables. Entonces, hace rato ya hablaba, ¿no?, de este modelo de producción y de consumo. Este modelo también se sostiene en la cultura del usar y tirar, que es esta cultura de lo desechable, ¿no? Donde por este estilo de vida acelerado que ya tú bien mencionabas, queremos todo rápido, todo fácil, no queremos lavar nada, queremos poder consumir algo en la calle, lo boto para no tener que cargarlo, ¿no? Este exceso de conveniencia y de comodidad que nos ha llevado a este modelo. Entonces, estas opciones biodegradables siguen ancladas en esta cultura del usar y tirar. Aunque no sean plásticos de un solo uso, aunque sean de otros materiales, siguen igual siendo desechables, es decir, diseñados, concebidos para que los tiremos. Entonces vamos a seguir generando residuos y es un problema, ¿no? Además de que, por ejemplo, los biodegradables, mucha gente puede llegar a pensar, ¿no? De que, bueno, es biodegradable, pues lo tiro ahí en el jardín y va a desaparecer, ¿no? Lo va a absorber la tierra. Sí, Pero esto es falso. Entonces es importante que como ciudadanía estemos informadas de qué implicaciones tienen estos otros productos. Por ejemplo, los biodegradables, igual que los compostables, necesitan de condiciones específicas de temperatura, de humedad, para poder degradarse. Y estas condiciones no existen en la naturaleza. Entonces va a terminar igual en los rellenos sanitarios o en los ecosistemas y va a tener, o sea, no es como un plástico que tal vez tarde hasta cientos de años en degradarse, pero igual va a tener impactos ambientales, porque por ejemplo estos biodegradables igual se fraccionan en pequeñas piezas que también las especies marinas van a estar comiendo, ¿no? Entonces, no es una solución, o sea, la solución es dejar atrás esta cultura del usar y tirar, porque también en muchos sitios han cambiado las bolsas plásticas por bolsas de papel, pero las bolsas de papel igual también son desechables y pueden contribuir a otros impactos ambientales como la deforestación, ¿no? Agravando el cambio climático. Entonces, por eso digo, lo que necesitamos es transitar hacia una nueva cultura basada en lo reutilizable, en la reutilización. ¿Qué implica esto? Pues como ya lo hablábamos, en lugar de pedir bolsas plásticas o de papel, pues que lleves tú tu propia bolsa.
en lugar de comprar botellas de PET, que lleves tú tu propio termo, ¿no? Esa es la idea para evitar generar todos estos residuos. Pero esas son cosas que realmente se deberían enseñar desde la escuela, porque realmente ahorita que lo estás diciendo, es que me entero de esto de lo biodegradable. Realmente mi concepción de biodegradable era, este, okey, sí, lo tiro en un bote de basura, pero estoy seguro y me siento responsable porque lo compré, ¿sí? Ujú. Pero al final de cuentas es una forma como que de desechar mi responsabilidad ante el medio Ah, ambiente, ¿no? O sí. sea, realmente o sea, me hace pensar, no lo sé, y podría ser, porque realmente yo escucho tu nombre yendo, rumbo al trabajo, en la radio, sobre un tema de una legislación de desechos. Entonces, me da la impresión de que justamente hay leyes que están hechas a medida de los productores de plástico, ¿es correcto? Sí, pues, justamente nosotras desde Greenpeace y en colaboración con la Alianza México Sin Plásticos, que es una alianza de alrededor de 200 ONGs de varios estados de la república, estamos denunciando esto, que permanece pues esta colusión entre los intereses políticos y económicos. Y lo vemos justamente en leyes o en los intentos de aprobación de leyes que terminan beneficiando a la industria en detrimento de la protección ambiental y de la misma ciudadanía. Entonces, esto que tú escuchaste hacía referencia a la LGPGIR, que es la Ley General de Residuos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, dejémoslo como ley de residuos, Ponen a nombres bien nivel general. complicados. Sí, es muy larga. Nosotras desde 2018 hemos estado demandando porque esta Ley General de Residuos sea modificada para combatir la contaminación por plásticos. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido desde aquel entonces? Pedimos en primer lugar la responsabilidad extendida de los productores, que es un principio, una herramienta de política ambiental que implica que todas aquellas empresas productoras, comercializadoras, importadoras de plásticos de un solo uso se hagan responsables de los residuos que sus productos generan, porque son ellas quienes los ponen en el mercado. Y también pues que se hagan responsables de todo de sus productos durante todo su ciclo de vida. Esto implica que se hagan responsables desde el diseño del producto hasta el final de su vida útil, que es cuando las personas dejan de utilizarlo y se vuelven un residuo, se vuelve un residuo. Entonces, aquí lo que nosotros demandamos es esto, que las empresas asuman, perdón, que las No te empresas preocupes. asuman su responsabilidad por estos productos, ¿no? Para gestionarlos una vez que se vuelven residuos, pero también al inicio de su vida útil o más bien en la fase de diseño, que pues innoven, ¿no? Para ofrecer productos que no estén diseñados para tirarse, ¿no? Que busquen satisfacer nuestras necesidades, pero con una opción que no sea desechable. Entonces, esto es lo que estamos demandando. Y de ahí también otras de nuestras demandas pues implican pues prohibiciones también, que se respeten las prohibiciones de los estados, que en esta ley general igual se incluyan prohibiciones de plásticos de un solo uso. Demandamos la no incineración de residuos, porque es otra de estas falsas soluciones que muchas empresas están buscando, ¿no? Decir, ay, pues no importa que generemos residuos plásticos, los quemamos para generar energía. Entonces, imagínate eso. La incineración de residuos, con procesamiento de residuos o termovalorización, que son distintos términos que se utilizan para incinerar residuos, y en algunos casos convertirlos en energía, eh, trae graves implicaciones ambientales y para la salud humana también. ¿Por qué? Por la generación de emisiones tóxicas al aire, al agua, al suelo, la generación de cenizas tóxicas y pues que esto no solamente contamina pues, el medio ambiente, sino que también está detrás de enfermedades como el cáncer, ¿no? En las personas que viven cercanas a estos sitios. Entonces, estas son los principales demandas que estamos haciendo para modificar la LGPGI y lo que denunciamos en estos últimos días, que es lo que seguro escuchaste, es que la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República hizo una propuesta de dictamen para modificar la LGPGIR y pues salieron con un documento que viene bastante malo,
que no solamente no ayuda a combatir la contaminación por plásticos, sino que además podría terminar agravando el problema. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, para empezar, no incluye la responsabilidad de las empresas. Las únicas responsabilidades que se le asignan a las empresas están en relación a la educación ambiental. Entonces, si bien la educación ambiental es súper importante, no es lo principal que tiene que hacer una empresa para combatir la contaminación por plásticos. Es más importante que esta empresa rediseñe estos productos para que no se conviertan en residuos y se encargue de gestionarlos una vez que ya se convirtieron en residuos, ¿no? Antes de dar educación ambiental, que no es su principal responsabilidad. Además de esto, esta propuesta de dictamen también culpa a la ciudadanía. Pone la culpa en las personas, ¿no? Por indicar que es la gente quien no tira la basura en su lugar. Lo cual sí es un problema, o sea, sí nos falta mayor educación ambiental para asegurar que la gente pueda transitar hacia estilos de vida más sostenibles y que no consumamos plásticos de un solo uso y que sí tiramos la basura en el lugar correcto. Pero ya lo veíamos antes, el problema de contaminación plástica es mucho más complejo y no nos parece correcto estar culpando a la ciudadanía cuando, por ejemplo, si tú, aunque tú quieras cambiar, no vas al supermercado, ¿qué encuentras? Todo está empaquetado en Sí. plástico. Entonces, por eso es importante que las empresas asuman su responsabilidad y brinden a la ciudadanía opciones libres de plástico. Además de esto, otra cosa del dictamen que nos preocupa es que trae algunas disposiciones, artículos que pueden echar para atrás las prohibiciones de los estados. Entonces, ya hablábamos, ¿no? 25 estados del país tienen ya alguna prohibición. Aunque puedan ser perfectibles, son un buen paso y este dictamen podría echarlas para atrás. Entonces, esto es algo que también nos preocupa bastante y por eso es que salimos a denunciarlo. Se suspendió la sesión donde se iba a votar, donde se iba a discutir, eh, y pues ahora estamos en alerta todavía, ¿no? Esperando a ver, perdón, cuándo es que van a discutir este dictamen y esperamos que se haga una vez que se corrija, ¿no? O sea, este dictamen así como está no puede aprobarse. Parece gravísimo. Yo no lo había visto así, y parece también bien complicado cuidar el medio ambiente en este sentido. Me has tirado muchas de las cosas que yo concebía como positivas, o como que es bueno hacerlo, y creo que es una buena analogía pensar en aquellas, refresqueras o embotelladoras de agua que tienen productos ambientales de cuidado del agua, ¿no? Cuando son las que realmente están haciendo cosas, pues, terribles, ¿no? Un ejemplo, fíjate que platiqué con una amiga que tiene una organización en Suchiapa. En Suchiapa hay es el río que conecta con el Cañón del Sumidero. Ella me contaba sobre que en Tuxtla hacen, 2 fraccionamientos. Uno de esos fraccionamientos está hecho por Casas Geo, y entonces, no hacen un sistema de drenaje, y todos los desechos van a quedar al río, ¿no? Entonces, en 2017 hay una muerte masiva de peces. Entonces, cuando van a revisar a los peces, pues, se dan cuenta que los peces están llenos de gusanos. Entonces, genera una alerta y ellas hacen, pues, un trabajo ahí con la CNDH para que, pues, pueda apoyar, para que sea el gobierno de Chiapas, para que pueda habilitar la planta de aguas de tratamiento de aguas residuales y, para que hagan saneamiento del agua. Entonces, en ese momento en el que estábamos platicando, empecé a buscar, la parte de responsabilidad social de Casas Geo. Y justamente Casas Geo en su en su documento de responsabilidad social son la empresa más verde del mundo. Son una empresa que hace una planeación, pero de esas, que cuidan a detalle el medio ambiente. Y creo que justamente hay cosas que nos las hemos creído como que son, eh, buenas para el medio ambiente, como que hay un progreso real, que tal vez sí lo haya, ¿no? Y nos hemos culpado a nosotros mismos de tal vez emisiones menores que las que hacen las empresas muy grandes, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Estoy en lo correcto o ya me fui muy para allá? No, pues sí estás en lo correcto. Y como ciudadanía, pues sí tenemos tanto el derecho como la obligación de informarnos, ¿no?
Pero para esto las empresas deben dar pues información correcta, información verdadera y no esta publicidad engañosa que ya mencionábamos. Porque sí, o sea, para poder vender más, pintan las cosas de verde y hace que la gente siga consumiendo y como tú lo mencionabas hace rato, que nos sintamos tranquilas porque, ya estoy consumiendo algo verde, ¿no? Y ya no tengo esta responsabilidad. Pero lo cierto es que no es así. Sí tenemos que mirar con un ojo más crítico todas estas opciones supuestamente verdes que las empresas nos quieren vender. Y muchas veces es con solo ver bien el empaque, ¿no? Porque como volviendo a lo del unicel pintado, ¿no? O sea, sí dice ahí, o sea, si tú ves el empaque incluso detrás, sí sigue diciendo, puede decir que sí sigue siendo unicel, ¿no? Entonces tienes que tener ese ojo crítico para poder identificar bien qué es lo que estás comprando. ¿Hay algún tipo de plataforma o algún tipo de medio en que podamos verificar que es una empresa realmente responsable con el medio ambiente? Ahora sí, o es a Sí. ojo crítico, ¿no? De cada persona. Pues mira, eso depende del sector. Por ejemplo, en la industria de la moda, que es otra industria bastante contaminante por estos vertidos que hacen de sustancias tóxicas a los ríos, y de hecho también por la generación de microplásticos, porque muchas fibras se desprenden de nuestras prendas, ¿no? Y también llegan al océano. Por ejemplo, en esa industria hay algunas organizaciones como Fashion Revolution y otras que sacan un índice de transparencia de la moda en México, en donde analizan en distintos rubros la información que proveen estas empresas, ¿no? Entonces ahí tú puedes darte una idea de empresas del sector de la moda en nuestro país, qué es lo que están informando, ¿no? Y qué tan cierto es, ¿no? Qué tan contrastable con la realidad es. Y depende del sector, ¿no? En este caso, pues tengo este ejemplo. Habría que ver por sector, ¿no? De tu interés, qué opciones tenemos. Y, por ejemplo, en el tema de plásticos de un solo uso, falta mucho más para ello, porque no se están haciendo estas revisiones por parte de las autoridades de estas falsas soluciones que las empresas están dando. Eso te iba a preguntar, ¿y Sí, dónde queda la secretaría? sí, exacto, porque es obligación de las secretarías justamente hacer esto, ¿no? Pues evaluar qué tipo de productos se están vendiendo y asegurar que no engañen a la gente, porque yo también platicaba era el dueño de un restaurante de ensaladas, pequeño, local, ¿no? Y él me decía, es que ya hice mi inversión, ¿no? O sea, en medio de la pandemia yo hice mi inversión y vino esta empresa y me vendió estos biodegradables y yo hice mi inversión para cumplir con la ley, ¿no? Y a mí la verdad se me hizo como, pues triste, ¿no? Que las empresas estén aprovechando de estas personas que realmente quieren cumplir la ley y les engañan, ¿no? Diciéndoles que sí es biodegradable cuando no lo es, o diciéndoles que no es plástico cuando sabemos que sí es unicel pintado, ¿no? Entonces, debe haber una mayor regulación de esto. En el caso de la Ciudad de México, sí están haciendo una lista de algunas empresas que están autorizadas para vender estos productos, ¿no? Plásticos y productos plásticos de un solo uso. Eh, la verdad es que en el resto de los estados, pues falta más avance en este aspecto, pero esta lista de la Ciudad de México, pues es un ejemplo, ¿no? De que están, pues sí, identificando qué empresas sí dan estas opciones, pero al mismo tiempo recordar, ¿no? O sea, sí anclado en la cultura del usar y tirar y no es lo ideal. Oye, ahorita que platicabas el tema, por ejemplo, yo sé que los plásticos cuando se van, no sé si degradando, se van haciendo muy pequeños. Hay muchas cosas que se van al mar. Y de hecho, vamos a una playa y vemos pedacitos de cristales ya hechos, como piedritas muy finas, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestros mares? ¿Cómo están nuestros peces en el sentido del plástico? Porque seguramente lo están consumiendo y eso también lo consumimos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Estamos muy mal realmente? Sí, pues esa es una de las principales alertas, ¿no? Que tenemos para ver la necesidad de combatir la contaminación por plásticos, que es el daño a nuestros ecosistemas y a las especies que los habitan. ¿Por qué? Bueno, los plásticos llegan a nuestros océanos
así en completos, ¿no? En sus tamaños normales, como una botella, como un plato. Pero al llegar ahí, por acción de las olas, de la luz solar, empiezan a fragmentarse, como tú lo mencionabas, en piezas más pequeñas que se conocen también como microplásticos. Cuando los microplásticos miden alrededor de 5 milímetros el diámetro. Entonces, por ejemplo, si los plásticos tienen este tamaño mayor, pueden afectar a las especies que, por ejemplo, pueden enredarse en ellos, como pasa con las bolsas o con las redes. Las redes de pesca también son de plástico y también son un gran problema. Y cuando son microplásticos, pues las especies se alimentan de ellos. Entonces, esto puede llevar a su muerte o de cualquier forma igual, pues daña su salud, ¿no? Su vida se ve afectada por estar consumiendo plásticos en lugar de alimentarse con sus alimentos, ¿no? Con lo que deben alimentarse. Em, Al llegar a los océanos, los plásticos interactúan con alrededor de 700 especies marinas. Y estamos hablando desde especies muy grandes como un tiburón ballena hasta el plancton, los peces, los moluscos. Y en un estudio que publicamos en Greenpeace en el 2019, analizamos las vísceras, los estómagos de peces que tienen importancia comercial en México. Es decir, peces que compramos como alimento, ¿no? Y encontramos que uno de cada 5 peces tenía microplásticos en sus estómagos. Por lo general se encontró una o dos piezas, pero había un pez que tenía hasta 45 piezas. Entonces, imagínate, ¿esto qué nos indica? Que pues los plásticos están afectando no solamente a las especies marinas, sino que también pues pueden ser un problema de salud pública. De ahí el llamado a las autoridades para que se haga algo al respecto, porque aunque no nos comamos, por ejemplo, esta parte del pez, ¿no? El estómago, igual, pues puede tener implicaciones para nuestra salud. Y hay otros estudios, por ejemplo, uno que se publicó hace un par de semanas, de meses, que se llama Plasticenta, en donde encontraron igual microplásticos en placentas humanas. Entonces, los microplásticos ya están llegando a nuestros cuerpos y esto se debe a que se han identificado microplásticos en estas especies que consumimos, como ya lo mencionaba, pero también en otros alimentos, como en la sal de mar o en el agua. El agua embotellada contiene muchos microplásticos, de acuerdo a diversos estudios, en la miel y en otros alimentos, pero también en el aire que respiramos, en el polvo, en el agua de lluvia, o sea, prácticamente hay microplásticos en todas partes y pues era de esperar que pues también esto lleva a que ingresen a nuestro cuerpo, como en este caso del estudio de las placentas humanas. Entonces, sí es una problemática no solamente ambiental, sino también para la salud de las personas. O sea, prácticamente estamos viviendo el virus del plástico, ¿no? Así como ahorita estamos viviendo el virus de coronavirus allá en el océano es un virus de plástico, que realmente puede tener una especie y como el círculo de la vida marina, ¿no? Otra se consume de otra especie y se pasa en el plástico, ¿no? Que al final de cuentas no es algo que se evapore o que se vaya. Me acuerdo que estaba leyendo hace mucho tiempo a un autor, a Bertrand Russell, y él hablaba sobre el tema de lo que consumimos y lo que le esperaba al futuro de la humanidad. Y él decía: "Va a haber un momento en el que no vamos a saber ni cómo ni por qué, pero vamos a llegar a un momento en el que no haya suficiente para todos", que yo creo que es algo que ya está pasando. No hay suficientes para todos, eh, la calidad de las verduras, la calidad de las carnes van a variar, y aquellas carnes que puedan ser de animales que realmente comieron cosas buenas, que no tienen un contacto con algo que las pudiera enfermar, como aquellas frutas que son cultivadas con las mejores aguas, van a valer muchísimo más. Ahorita les llamamos orgánicas, ¿no? Y, te estoy hablando de un autor de 1920, 30, 40, más o menos por ahí. Y, va a haber el momento en el que la carne igual se va a tener que hacer de forma sintética, porque, ya no es suficiente, y aquella carne que pueda estar buena, nada más la va a con la van a consumir las grandes élites. Se me hace más o menos así, yo decía en ese momento: "Ay, no creo que eso llegue a pasar",
pero realmente sí ya estamos viendo carne que es buena y carne que, pues, de dudosa procedencia, y hasta no puedo, o sea, imagínate de que o sea, me lo estás diciendo de que una placenta humana no, o sea, no lo entiendo, ¿cómo pudiera llegar hasta ahí el plástico? ¿Y qué está haciendo la autoridad con esto? O sea, ¿no llevan estudios? Este seguimiento que se hace, o sea, estoy seguro que ustedes están haciendo esa labor, y conozco igual que su financiamiento es de personas, no es de empresas ni de gobiernos, pero realmente, pues, hay una institución que es para eso. ¿Qué les dicen? O sea, ¿ustedes han confrontado a las autoridades y qué les dicen? Sí, pues justo en el marco de nuestro trabajo para modificar la Ley General de Residuos, es lo que estamos denunciando, ¿no? Que aquí tenemos ya la evidencia y que necesitamos más que promesas, porque ahorita, por lo que ya te decía, ¿no? Hay una mayor conciencia sobre los impactos de la contaminación por plásticos y ya en el discurso los políticos, las empresas ya no pueden decir que no les importa, ¿no? Ya la reconocen como problema, pero necesitamos ir más allá de esto para tomar acciones concretas, porque como bien dices, el problema es importante y nos está afectando ya y por lo tanto tenemos que ponerle una solución en este momento, ¿no? Ya no podemos seguir postergando. Y la pandemia justamente fue como esta llamada de alerta, ¿no? Porque es justamente una muestra de cómo esta relación de explotación que tenemos con la naturaleza está, pues sí, dañando nuestro planeta, pero también, pues, generando afectaciones adicionales para los seres humanos, como en el caso de la pandemia, ¿no? Que es un virus que surgió igual por este comercio ilegal de especies silvestres, ¿no? Entonces, es esta la demanda que hacemos a las autoridades, que vean la evidencia y que actúen al respecto. Igual ahorita con esto otro que tú mencionabas, o bueno, lo dejaría por ahí mejor. Bueno, este, es me quedo anonadado. Estaba viendo la de Conspiracy y creo que es justamente lo que estás diciendo. Oye, fíjate que hay muchas organizaciones, en el ámbito local, muchas, que nada más se quedan en este ámbito de educación ambiental. Realmente, hay problemas de muchos tamaños sobre todo en Campeche. Campeche, que tiene el sector petrolero, que tiene la biosfera de Calakmul, que seguramente se están tomando acciones muy buenas, pero también hay una deforestación terrible, ¿no? Y en varios sectores, tenemos varias especies, pero también tenemos a pescadores pulperos que tiran llantas para generar sus ecosistemas, artificiales para poder cazar los pulpos, ¿no? Y tú mencionabas el tema de herramientas de política ambiental. ¿Cómo le puede hacer una organización? ¿Cómo puede armar sus propias herramientas de política ambiental una organización, este ambientalista de las localidades pequeñas, una organización pequeña? Sí, pues realmente las organizaciones locales, las organizaciones de base, tienen mucho conocimiento que muchas veces las organizaciones grandes como nosotras, pues tenemos más dificultades en adquirir, ¿no? Porque ustedes son los que están ahí, ¿no? Están en este sitio y lo conocen completamente. Entonces, pues yo diría a partir de ese conocimiento que tienen de la zona, de la problemática, para buscar las soluciones que se necesitan ahí, ¿no? Que necesita la gente, que necesita el ecosistema de la zona y evitar que estas vengan importadas, ¿no? Porque tampoco es como una receta que yo podría darte para implementar tal cual en otro sitio, ¿no? De cualquier forma, igual, por ejemplo, desde Greenpeace tenemos algunos manuales para pasar a la acción, ¿no? Que son algunas sugerencias en donde personas, ¿no? Cualquier persona que quiera empezar a hacer algo para transformar su realidad lo puede hacer. Y pues para ello les invito a visitar nuestras redes sociales, ¿no? Particularmente hablando ahorita de plásticos y de consumo, pueden visitar nuestro micrositio de consumo responsable, que es consumoresponsable.greenpeace, no, consumoresponsable@greenpeace.org.mx, en donde pueden encontrar pues toda esta información que ya hablábamos, ¿no? Algunos descargables con los informes
este que mencionábamos sobre los plásticos en los peces y también otros sobre plásticos en áreas naturales protegidas e incluso algunos tips para pues transformar nuestros estilos de vida hacia estas opciones más sostenibles. Por ejemplo, me gustaría igual en este punto volver a lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? De este libro que estás leyendo, sobre la calidad de los alimentos que consumimos, ¿no? Como parte de la campaña de consumo responsable, no solamente llevamos el tema de plásticos, sino también justo de alimentos. Y la producción de nuestros alimentos, la producción industrial de los alimentos, también es uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático, en especial en nuestro país. Entonces, es importante que busquemos formas alternativas de producir lo que comemos, que no estén basadas igual en este modelo que yo te mencionaba, ¿no? De capitalista de producción industrial en masa, porque está detrás de esta degradación ambiental. Entonces, lo que nosotras impulsamos en la campaña es optar por alimentos que sean producidos localmente y que sean agroecológicos. Tú mencionabas hace rato orgánicos y agroecológicos es otra forma de llamarlos cuando estos alimentos están libres de agrotóxicos, libres de transgénicos, pero que no siempre implican como estos precios tan altos que a veces asociamos con los alimentos orgánicos, ¿no? Puede haber alimentos agroecológicos que son igual de buenos y que son a precios más accesibles, ¿no? Porque simplemente implica que fueron cultivados con prácticas ecológicas. Entonces, esa es la recomendación, ¿no? Buscar optar por estos alimentos y en nuestro micrositio podrán encontrar un directorio de iniciativas de consumo responsable que ofertan este tipo de productos y además hay algunas opciones libres de plástico, ¿no? En envases reutilizables. Entonces, les invitamos a consultarlo y pues a dar este primer paso. Ah, pues muchas gracias. Yo creo que voy a colocar ahí el micrositio abajo. Y Sí, otra pregunta que te quería hacer. sí. Si una que me ha tocado, ahí cuando damos algunos cursitos de generación de proyectos, una de las preguntas es, ¿cómo puedo aterrizar? O sea, yo quiero hacer algo, pero no sé qué hacer para salvar el medio ambiente. ¿Cómo ustedes, en su experiencia, van reduciendo los problemas hasta llegar al problema meta? ¿Cuál es la técnica que ustedes utilizan, o la metodología que ustedes utilizan? Sí, pues hacemos un diseño de la campaña en donde establecemos objetivos por año, ¿no? Por ejemplo, la campaña de consumo responsable dura 3 años y tenemos objetivos que cumplir a 3 años, pero también objetivos para anuales, ¿no? En- y pues es básicamente eso realmente, buscar pues el cumplimiento de estos objetivos a partir también de indicadores que establecemos para medir cada objetivo. Y también hacemos evaluaciones periódicas de cómo van estos avances. Es básicamente eso. Okey, entonces como que generan un mapa de los problemas bueno, que pueden, ver, buscan sus indicadores, los ajustan y generan sus objetivos para poder cumplirlos, ¿no? Y así arman el proyecto. Sí, pues, por ejemplo, otra herramienta que es muy útil para esto puede ser el análisis de sistemas, ¿no? Donde puedes analizar una problemática no de forma aislada, sino a partir de los diversos factores que pueden incidir en este problema y también en su solución. Entonces, esta es una herramienta que también puede serles muy útil para poder identificar las problemáticas a abordar y las posibles soluciones. Excelente. Pues yo creo que nos vamos con mucha tarea. Para empezar, analizar bien lo que estamos haciendo, analizar bien nuestra forma de consumir, darnos el tiempo necesario para poder, preparar las cosas que necesitamos para el día posterior, porque realmente si no hay una planeación, a veces podemos incurrir en dañar el planeta de forma directa o indirecta, ¿no? Te agradezco mucho, no sé, ¿comentarios finales? Sí, pues me gustaría repetirles el micrositio que hace rato lo dije muy mal. Es consumoresponsable.greenpeace.org.mx. Ahí pueden entrar para tener acceso a todos estos materiales. Igual síganos en redes sociales para conocer más del trabajo que estamos haciendo, porque esto que yo les platicaba es solamente una campaña, tenemos otras, ¿no?
para atender otros problemas ambientales como, pues, el cambio climático a partir de una transición hacia energías renovables, o la protección también del agua para garantizar nuestro acceso a, pues, a agua limpia, entre otros temas que llevamos en Greenpeace. Y, pues, muchas gracias por la invitación, es un gusto haber estado hoy con ustedes. Pues, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el próximo capítulo con otra persona invitada de lujo y bye.